historia y cultura de la Madre América. Visita nuestra sala de ventas ubicada en 29 Avenida Norte, Colonia Buenos Aires 3, Casa 1111 San Salvador. Para más información sobre esta y otras publicaciones, escríbenos al WhatsApp 7740-0016 o visita nuestro sitio web equipomaiz.org.sb. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Ya estamos listas y listos para compartir con ustedes lo que hemos preparado para este día. Quiero saludar también a quienes nos escuchan a través de las radios que retransmiten este programa durante la semana. Estas radios son Radio Farabundo Martí en Arcatao, Radio Mangle, Radio Bálsamo, Radio X Canal, Radio Segundo Montes, Radio Copinula, Radio Fonseca, Radio Sensunat, Radio Farabundo Martí Internacional en Estados Unidos. A todas estas radios, gracias por hacer que este espacio llegue a más lugares. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos a César, que ya se encuentra con nosotros. César, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás, Edgar? Bien, César, y alegres porque vamos de nuevo a abordar un tema de esos temas que otros medios de comunicación no quieren abordar. Vamos a hablar sobre cómo el gobierno no atiende las necesidades del pueblo. Pero para ampliar un poco más esto, vamos a la siguiente sección, la sección antes de ir al grano. Adelante. Antes de ir al grano. Desde que el presidente anunció sus intenciones de reelegirse para las elecciones del 2024, se ha generado mucha discusión y debate, que ha dejado de lado los temas de la vida cotidiana de la gente. Pareciera incluso que esa fue una de las intenciones del anuncio del presidente, desviar la atención de la gente y ponerla a hablar sobre un solo tema, la reelección. Sin embargo, los problemas de la vida de la gente continúan y se siguen agravando. Basta una breve revisión a los indicadores de inflación, salarios, salud, educación, alimentación para constatarlo. ¿Cuáles son los problemas reales que enfrenta la gente en El Salvador? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para enfrentar esas malas condiciones de vida del pueblo? ¿Qué podemos hacer frente a la importancia de discutir la ilegalidad de la reelección presidencial, pero sin descuidar los principales problemas que vive la gente? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, ahí teníamos un preámbulo de lo que vamos a conversar en este espacio. Aunque, César, este día queremos salirnos de lo que parece que es el tema de discusión en estos días. ¿Sabes que todo el mundo está hablando de lo que son las intenciones del presidente de reelegirse, César? Sí sabías eso, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí. Ok, entonces nosotros queremos en este espacio hablar de los problemas que tiene la gente. Por ejemplo, comencemos diciendo cuáles son los datos que se pueden aportar o que se pueden dar, mejor dicho, sobre las condiciones de vida de la población, César. ¿Te parece si empezamos con el tema de salud? Sí, el tema de salud es de lo más importante. Lo que se expresa en las estadísticas oficiales es que hay un deterioro del sistema y un incremento de las enfermedades llamadas prevenibles, como por ejemplo la diarrea, el chikungunya. Nosotros tenemos datos del Ministerio de Salud que saca todas las, bueno, no todas las semanas porque lo tiene atrasado, saca un boletín epidemiológico, así se llama, boletín epidemiológico, donde nos da información de las enfermedades. El último que han colgado en la página web del Ministerio es de la semana 36 del año, la semana número 36, que va del 4 al 10 de septiembre. No hay datos más actualizados, del 4 al 10 de septiembre. Y se comparan con esa misma semana del año 2020. Vamos a hacer una comparación 2020-2022. Semana 36, 2020-2022. 2020 un año muy malo, ¿verdad? Que fue el año del COVID, fue un año muy malo en todos los aspectos. Pero resulta que el 2022 va peor que el 20, en lo que las enfermedades que voy a mencionar. Fíjate, los casos de dengue aumentaron de 4.402 en el año 2020 para esa semana a 14.325. Es un aumento de más de 200%.
Los casos de chikungunya aumentaron de 93 a 137. Es un aumento de más de 30%. Los casos de diarrea y gastroenteritis aumentaron de 110.808 a 188.876. Es un aumento de más de 70%. Y los casos de fiebre tifoidea de 528 a 720. Un aumento también de más de 30%. Para no mencionar más enfermedades. Hay otras, como la fiebre que le dicen eruptiva, que también se ha incrementado. Pero estas son quizás quizás las más comunes, o a las que la gente tiene más identificadas. Claro, y que se puede, más, como lo decís. Y que se pueden prevenir, porque una cosa es que a una persona le detecten cáncer, por ejemplo. Es una cosa complicada. Pero una muerte por diarrea, o sea, nadie se debería morir por una diarrea. Todo eso es prevenible. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que este gobierno le ha quitado dinero al primer nivel de atención de salud. En el sistema de salud está el primer nivel de atención, que son los equipos comunitarios de salud que se crearon en los gobiernos del FMLN, las unidades de salud. Es atención para que tú no tengas que enfermarte, ¿verdad? Todo el mundo se va a enfermar, pero lo ideal es que menos gente se enferme. Luego, si hay una enfermedad, se pasa a un segundo nivel de atención, y el tercer nivel ya, por ejemplo, los hospitales de tercer nivel, como el Rosales, para otro tipo ya para entender enfermedades graves. Entonces, la lógica de la salud debe ser una inversión integral en los 3 niveles, pero con mucho énfasis en el primero. ¿Qué ha hecho este gobierno? Que cerró equipos comunitarios de salud, ha cerrado unidades de salud, le ha quitado dinero al primer nivel de atención. Este año le quitaron al Ministerio de Salud, para el primer nivel, más de 30 millones, creo que fueron 37 millones de dólares. La misma cantidad de dinero en que aumentaron el presupuesto de la Fuerza Armada. El presupuesto de la Fuerza Armada este año aumentó en 37 millones. Y el de salud en el primer nivel de atención bajó en 37. Y luego de los asesinatos y el plan de emergencia, le subieron otros 20 millones a la Fuerza Armada. O sea que le han subido 57 millones y desatienden este tipo de intervención. Entonces, estos resultados no nos sorprenden, porque ya cuando tú ves el presupuesto, ves dónde están los énfasis. Bueno, esta es la situación de la salud, digamos. Esto es solo en el tema de salud, pero sí, también en el tema de educación se puede decir o mencionar algo, César. Bueno, en educación ha aumentado o mejor dicho, ha disminuido la asistencia escolar de 25 a 24%. Bueno, es poco, de 25 a 24%, la asistencia. Es decir, de cada 100 personas que deben ir, iban 25 a recibir educación, ahora van 24. Bueno, pero la lógica debe ser aumentar. Alguien puede decir, bueno, está igual, sí, pero tiene 3 años. El gobierno debería haber más, ¿verdad? El analfabetismo sigue en 10%, tal como lo encontró. 10% en 3 años, no ha bajado. Cerraron el programa de alfabetización que venía aplicándose desde el año 2009 y que permitió sacar del analfabetismo creo que más de 150 municipios y 4 departamentos. Eso no tiene dinero, desde el año 2020 no tiene dinero. Y el tema de las escuelas públicas deterioradas. Hay unos datos aquí sobre el tema de las escuelas y las inversiones, que es tremendo. Mira, el gobierno ha prometido reparar 5.125 escuelas. Ese es el total de escuelas que hay en el país, 5.125. Y se inventó un plan llamado Mi Escuela, Mi Nueva Escuela. En ese plan se estableció reparar 400 que tienen problemas muy graves. Estas son las que tienen problemas más graves, de las 1.500 y pico. Pero le asignaron para la rehabilitación al gobierno 456.4 millones de dólares. Es decir, en el presupuesto para el Ministerio de Educación de este año, 454 millones para rehabilitar escuelas. ¿Saben cuánto han ejecutado hasta el mes de julio? Tenemos ese dato y lo podemos dar. Sí, 133.9, o sea, 134 millones. Un 29% de lo programado en 7 meses. Eso quiere decir que cuando cierre el año, lo más que habrán ejecutado es tal vez un 50% de lo asignado. Y para este programa de Mi Nueva Escuela hubo una asignación de fondos de 70 millones. La información es que no han ejecutado ni un centavo. Es decir, no hay ninguna inversión, 0 de los 70 millones asignados para reparar 400 escuelas que tienen problemas de riesgo sísmico, vulnerabilidad ambiental, entre otros problemas. Esta es la situación, digamos, con esta variable del sistema educativo. Poca inversión, problema de escuelas malas, menos asistencia escolar y el mismo analfabetismo. ¿Hay otras variables que se puedan también hacer mención en este espacio, aparte de salud y educación?
Sí, por ejemplo, el tema de los precios, que esto lo está sufriendo la gente. El incremento de la canasta básica, de los precios. Ahí se compara el último mes, que es el de agosto de este año, el último mes del que contamos, del que tenemos datos. El mes de agosto con el mes de agosto del año pasado. Así se compara el aumento de precios. Y este dato lo da la Dirección General de Estadísticas y Censo del Ministerio de Economía, la DIGESTI, que todavía está ahí, que la van a pasar al Banco Central, la van a disolver, van a pasar a su personal al Banco Central. Bien, en la canasta básica urbana, que son 22 productos, maíz no, tortillas, arroz, frijol, sal, azúcar, algunas frutas, algunas verduras, algunas carnes, ha aumentado ese costo en $34. Es un aumento de 19%. O sea, hoy consumir esa canasta cuesta $34 más que el año pasado. Okay. Y la rural, que es una canasta más pequeña, tiene 15 productos. Ya lo hemos dicho antes, César, pero también es bueno que lo volvamos a mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre la canasta rural y la urbana? Que la urbana tiene 22 productos que hay que consumir para no ser pobre, digamos, porque eso está hecho en función de la pobreza. Y yo mencioné algunos, está el pan francés, la tortilla, etcétera, son 22. Pero la rural solo son 15 porque no toman en cuenta el pan francés ni toman en cuenta las verduras. Como que la gente del campo no necesita pan francés, no sé, es un criterio. Y que la verdura como que la tiene, la gente la tiene, no tiene que comprarla. Eso no está bien, pero digamos, así se calcula. Entonces es más barata. Es aumentado en $31. La urbana 34 y la rural 31. Pero el aumento de la rural en términos porcentuales es de 21%, es más alto. Bien, pero todo eso ha ocurrido, el alza de precios, en un contexto de congelamiento salarial. Porque no están subiendo los salarios de nadie, ni hay aumento de pensiones. ¿Cuáles son las variables que le permiten a la gente comprar, conseguir ingresos para comprar? Una es el salario, la gente que trabaja en el sector privado o que trabaja en el Estado que tiene un sueldo. Y la gente jubilada, la pensión. Eso está congelado. Lo que hay es alza de precios. Y hay unas remesas que crecen, que ayudan a la gente. Pero eso es una ayuda de fuera. Las remesas, por cierto, solo han crecido 3.6% este año. El año pasado crecían un 27%. Es decir, que se están estancando. Pero ayudan a la gente. Pero estos ingresos están congelados. Entonces el poder de compra de la población baja. La gente tiene menos capacidad de consumir. Si tú fuera, por ejemplo, un veterano de guerra con una pensión de $100, tú compras menos. Lo que tú comprabas con $100 de esa canasta, digamos, tú dabas $100 y como se ha encarecido en 34, ¿qué puedes hacer ahora? Comprar lo que menos. te valía 100 te vale 134. Bueno, o entonces, compras menos de lo que realmente se necesita o lleva la canasta. Menos de lo que tú necesitas o dejas una serie de productos fuera. Este es otro problema. Pero también tenemos en el país, para cerrar esta parte, problemas que afectan directamente a la gente, los apresamientos ilegales de miles de personas. Ya hay un movimiento de familiares de víctimas. Está muriendo gente en la cárcel, gente detenida en el marco del estado de excepción que no ha cometido ilícitos. Son miles. Eso son violaciones a los derechos humanos. Y esa gente se está deteriorando en la cárcel y su familia está afectada y sus amistades en general. Y el otro problema es la estructura de protección civil. Eso es terrible. Acaban de pasar unas lluvias, 22 muertos y se socavaron 60 cárcavas y pérdida de vivienda y de cultivo. Unas lluvias. Las alcaldías no tienen... ¿A cuánto le están dando a las alcaldías? ¿Qué hay alcaldías que no tienen dinero para invertir en nada? Porque le quitaron los recursos del FODE. Y como sabemos, ahora los maneja la Dirección de Obras Municipales. Que de 360 millones que iba a manejar en el año, está bacheando calle y lo que ha gastado son 30. En bacheo de calle para que la gente vea. No están haciendo mayor cosa. Y hay alcaldías que están funcionando solo con el alcalde, con una secretaria, a mí me lo han contado, y con el vigilante, incluso a medio tiempo. No hay dinero para obra. Entonces, ¿qué prevención va a haber? Entonces viene la lluvia y mira los daños. Entonces, en síntesis, a la gente le afecta el precio, los precios, el desempleo. Bueno, me faltaba el desempleo. En el año 2021 perdieron el empleo 150,000 personas con respecto al 19. 150,000 según la encuesta de hogares. La caída del empleo. Y en el sector agropecuario 101,000. Entonces, ese dato que nos estás proporcionando, César, que es de 2021, es tremendo porque ya no estábamos en una situación de pandemia, sino era un año, llamémoslo normal, o que ya las cosas se estaban normalizando. Correcto, de recuperación económica. Las empresas trabajaron normalmente.
y lo compara con el 19 y ves una pérdida de empleo. Entonces estos son los problemas, ¿verdad? Inflación, desempleo, problemas de salud, educación, condiciones precarias de vida en general y todo el problema de la persecución política. Tremendo. Hemos conversado, César, sobre, o mejor dicho, has dado datos sobre las condiciones de vida de la población. Mencionaste datos a nivel de salud, a nivel de educación, empleo, esto último. Ahora, es interesante saber o hablar, mejor dicho, sobre las decisiones que tomó o está tomando este gobierno para atender esas situaciones que has mencionado anteriormente en las que la mayoría de la gente vive. ¿Qué podemos comentar sobre esto? Para ir en el mismo orden, digamos, de las variables que mencionamos, en salud yo no veo nada, porque le aprobaron el presupuesto y lo que está es no ejecutándolo, una buena parte, y desatendiendo el primer nivel. En educación, bueno, le dijeron 400 y pico de millones de dólares para reparar escuelas y han ejecutado el 13%. Y en el proyecto ese de mis 9 escuelas no han invertido ni un centavo. Entonces uno no ve qué están haciendo. Lo que vemos es lo que no hacen, que le aprueban los recursos y no lo ejecutan. Porque tienen un problema financiero. Aprobaron un presupuesto inflado diciendo que el gobierno iba a gastar 8.000 millones cuando se sabía que no iba a recaudar 8.000. No han conseguido nada de bonos, de préstamos, entonces bajan la inversión. Ok, ahí en educación y en salud hay una desatención. No se ve un gobierno intentando alfabetizar. No, el programa de alfabetización lo quitaron. Entonces el analfabetismo sigue. Bien, en el tema de los precios, lo único que ha hecho el gobierno es congelar el precio de los combustibles. Es decir, la gasolina va a seguir en tanto, las 2 gasolinas y el diésel. Esas son las medidas. ¿Esas medidas que estás mencionando, César, son medidas acertadas o crees que va a llegar un momento en las que no van a ser sostenibles, pues? Bueno, la de congelar los precios. De alguna manera están generando también un costo para las arcas de gobierno. Del gobierno sí, porque el gobierno quitó 2 tributos a la gasolina y el diésel, el que sirve para financiar el transporte y el otro para subsidiar el gas. Entonces lo quitó para que no subiera el precio y lo congeló. Ahora lo puso de nuevo, pero mantuvo el precio congelado. Le está creando problemas financieros al gobierno. Es una medida que es insuficiente. Por supuesto que estamos de acuerdo que la gasolina no esté a $5, sino que esté a 4 y pico. Está mejor a que esté más cara. Ya la tienen congelada durante meses, pero no es que ha bajado, sino que está en el precio de marzo. Pero ¿qué resulta? Que el precio del petróleo ya no está en $98 el barril, ha bajado a 80 y pico. Y en el caso del petróleo de Estados Unidos, 70 y pico, porque se trae de 2 sitios. Y no baja el precio de la gasolina, sino que sigue congelado. Ya debió haber bajado, porque se revisa semanalmente. Entonces, digamos que no se está encareciendo y eso contribuye a que el costo de transporte de los alimentos se mantenga estable. Pero, de todas maneras, están entrando muchos productos importados. Las importaciones de alimentos han crecido. De alimentos agropecuarios han crecido casi 30% hasta julio. El país se está llenando de lácteos de fuera, de productos de fuera, y esos productos vienen más caros porque hay una inflación internacional. El que traía un lácteo de Nicaragua, el camionero, hoy lo trae con un costo más alto que hace un año, ¿verdad? Por el flete, por el transporte. Entonces están financiando importaciones, dándole facilidades a los importadores en vez de invertir en la producción nacional. Entonces vemos un gobierno que no hace lo que debe hacer y hace lo que no debe hacer, que es facilitar la entrada de productos de fuera. En el tema del empleo, bueno, aquí uno no ve medidas para favorecer al sector privado. Por ejemplo, si el gobierno hubiera hecho esas inversiones en reparar las escuelas, si hubiera invertido ese dinero que le aprobaron, entonces hubiera más empleo porque hubiera gente trabajando en la reparación de escuelas. Y la empresa privada contrata una empresa privada para que haga la reparación y ahí se dinamiza la economía. Se contrata más cemento, más gente, varilla, etc. Entonces, no ejecutar eso es no contribuir al incremento del empleo. Por eso ellos están hablando ya de que la economía va a crecer menos, aprobaron un crecimiento de la producción de 4.5 en el presupuesto, dijeron que iba a crecer así, hoy dicen que 2.4. No se ve entonces medida de generación, al contrario, quitarle dinero a las alcaldías es provocar desempleo a nivel de los gobiernos municipales. Lo que están contratando es gente en el gobierno ahí, activistas de nuevas ideas. No se ve nada por ahí. Y por el lado ambiental, ¿qué se ve? Mira, hay un dato de la encuesta de hogares grave.
que dice que los hogares que consumen leña pasaron del 8.5 del total al 15. Es decir, que se está deforestando más el país. Eso tiene que ver con que el gas está caro. Entonces, ¿qué va a estar la gente comprando gas? Y la energía. Entonces, utilizan la leña. Y está todo este problema de la no inversión en protección civil. No, nosotros no vemos acciones encaminadas a enfrentar los problemas que aquí hemos señalado. Lo que vemos es un énfasis en el gasto militar y un énfasis en la propaganda del Estado. Una situación sin duda muy delicada, César. Ahora, hace unas semanas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió un informe sobre las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Esta información se las vamos a ampliar en la siguiente cápsula. Ya regresamos con César. Desgranando palabras. Violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en El Salvador. El pasado mes de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió un informe sobre las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en El Salvador, presentado por la Asociación Americana de Juristas y la Asociación Internacional de Abogados Demócratas, organizaciones reconocidas como entidades consultivas especiales de Naciones Unidas. En su informe, las organizaciones señalan como principales violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales las siguientes: la continua alza de precios de los bienes y servicios básicos y el incremento del desempleo violan el goce de los derechos económicos y sociales. La inflación de 2021 fue de 6%, la mayor de los últimos 25 años. Despido de 10,000 empleadas y empleados públicos, sin respetar la estabilidad laboral, su fuero sindical y la condición de embarazo y discapacidad, sin evaluar los procesos de contratación, su desempeño, especialidad, antigüedad, violando con ello la legislación nacional y convenios internacionales sobre la estabilidad laboral. Negativa a entregar credenciales a 400 directivas sindicales de trabajadores y trabajadoras estatales y del sector privado, que es otra forma de violación a la libertad sindical. Cierre de 14 programas que beneficiaban a la población de menos recursos. 3 están incluidos en la Ley de Desarrollo y Protección Social: agricultura familiar, derechos de adultos mayores y ayuda temporal al ingreso que beneficiaba a la juventud. Suspensión de la pensión básica mensual de $50 para 37,000 adultos mayores de 70 años en pobreza extrema. Mientras los bienes y servicios básicos se han encarecido, cerca de 3.7 millones de personas trabajadoras mantienen sus ingresos congelados. Empleadas y empleados de empresas privadas, campesinado, empleadas y empleados públicos, trabajadoras y trabajadores de micro y pequeñas empresas, personas que trabajan por cuenta propia, empleadas domésticas, entre otras. Afectación al campesinado por el alza de los insumos y las importaciones de alimentos, que hasta junio de 2022 aumentaron en un 30% según datos del Banco Central de Reserva. Por lo anterior, las organizaciones que presentaron el informe solicitaron que se preste especial atención a las políticas del gobierno de El Salvador que provocan graves violaciones de los derechos económicos y sociales en el país. Desgranando palabras. Ya estamos de regreso y en la cápsula anterior hemos tratado de profundizar sobre otras realidades que actualmente no están en la agenda nacional, como por ejemplo las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en el país. César, entonces, luego de haber hecho este análisis sobre este tema, que ya lo dijimos al inicio, es hablar sobre cómo el gobierno no está atendiendo las necesidades del pueblo. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad que hemos descrito hoy en este programa? ¿Debemos seguir hablando de las intenciones de reelección del presidente? Lo que estamos haciendo en este programa, divulgando información sobre los problemas que realmente agobian a la gente. No es que el tema de la reelección no sea importante, porque el presidente de la República quiere ser candidato en el 2024 y eso es ilegal, ¿verdad? Si él es candidato y lo eligen, es un presidente ilegal. Eso hay que dejarlo claro. Pero esa es su agenda, ¿verdad? Él está poniendo a la gente a hablar de eso para que la gente se olvide de los temas de la vida diaria.
que tiene que ver con sus condiciones materiales de vida. Entonces, tenemos que darle seguimiento al alza de precios. En vez de hablar de la reelección del actual presidente, es mejor centrarnos en discusiones que tengan que ver con las problemáticas que vive el país, la gente. La gente, que son los precios, el empleo, la seguridad, la salud, gravísimo. Lo de la salud, la educación, la emigración, que no hemos dado datos de migración, ha aumentado enormemente en estos años. Este año la población que están devolviendo de allá de la frontera con Estados Unidos supera la del año pasado. El año pasado fueron 98,000 y el antepasado fueron 17,000. Y este año va a andar por encima de los 100,000. ¿Por qué se está yendo la gente? Es por estos problemas de la vida cotidiana. Entonces sí hay que poner énfasis en estos temas, divulgar la información que no la da el gobierno. Es decir, nosotros tenemos acceso a estas fuentes públicas. Hay otras que no, pero tenemos acceso a estas fuentes públicas, pero el gobierno no la destaca. El gobierno pone otra agenda, ¿verdad? Lo que están es los ministros en la televisión diciendo, ya va a arrancar tal obra, va a arrancar otra, va a haber un aeropuerto, va a haber un tren, muchas promesas. Dar la imagen de un gobierno como que está trabajando, pero no está trabajando porque vemos la inversión, cómo es que va. Entonces hay que informarle a la gente, informarle al movimiento popular, a los grupos organizados, que la gente reclame. La gente debe reclamar aumento salarial, aumento de la pensión, un sistema de pensión pública. Hay que levantar el tema de nuevo. Este tema que el gobierno está proponiendo, una reforma de pensión, ya tiene 2 años hablando de eso y no hay nada, ¿verdad? Está sacando, como se dice, el cuerpo al tema. No lo asume. Y más atención en salud, porque es terrible la situación que hay. El problema de las medicinas en los hospitales, el problema de la atención primaria. Entonces hay que reclamar, hay que movilizarse, pero para que la gente haga este tipo de acciones necesita información. Y esa información de la que César está hablando, se la estamos proporcionando en este espacio. Y bueno, a veces, como lo decía César, hay información que no la da el gobierno, pero que también otros grandes medios de comunicación no se interesan en hablar sobre estos temas como los que hemos hablado ahora, que obviamente son de gran interés para la mayoría. César, ¿algún comentario final que querrás dar antes de despedirnos de la audiencia? Bueno, yo creo que la gente tiene que informarse y hay que seguir reclamando el respeto a los derechos humanos, a los derechos económicos, sociales y culturales. Exigirle al gobierno que cumpla. Muchas promesas en el plan Cucatlán, muchas promesas de mejoría del país, y lo que vemos es un deterioro de las condiciones materiales de vida de la población. Perfecto, hay que seguirse informando, dice César, y es por eso que yo quiero invitarle a usted, amiga y amigo, a que se suscriba a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde puede encontrar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa. Hola. ¿Hola? Sí, tú. Hola. Cuando te hablan del estudio de la historia, ¿en qué piensas? Seguro que lo primero que se te viene a la cabeza es el tener que aprender fechas, acontecimientos o nombres de personajes que nos dicen que son importantes. Un montón de información que hay que memorizar para pasar un examen en la escuela o en la universidad. Pero la historia es más que eso. La historia es el estudio de la humanidad en el tiempo y en el espacio. Es encontrar en el pasado los criterios para entender el presente y proyectarnos al futuro. Estudiar la historia nos permite analizar nuestra realidad y encontrar los elementos que necesitamos para transformarla. Equipo Maíz te invita a conocer una mirada diferente del estudio de la historia. Adquiere tu libro Pasado Presente, Historia y Cultura de la Madre América. Visita nuestra sala de ventas ubicada en 29 Avenida Norte, Colonia Buenos Aires 3, Casa 1111 San Salvador. Para más información sobre esta y otras publicaciones, escríbenos al WhatsApp 7740-0016 o visita nuestro sitio web equipomaiz.org.sb. Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó. Buenos días, 7:30.
Recupérate, Clínica de Fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al 2262-5501 y el 7875-4131. Búscanos en Instagram como recupérate-sb. Recupérate, unidos por tu bienestar. La Secretaría de Memoria Histórica del FMLN, el Instituto y la Casa Museo Chafik Handal convocan a la primera edición del concurso de memoria histórica Comandante Feliciano. Pueden ser artículos y relatos sobre el tema del certamen. Primer premio, $100. Segundo premio, $75. Tercer premio, $50. Fecha de entrega, 30 de septiembre. Para mayor información, comunicarse al WhatsApp 7527-0741. La información deportiva es la que atrae a la gran audiencia. Es por esto que te presentamos 106.9 con Quique Iraeta y Corazón Futbolero. Con panelistas que han vivido y dejado su corazón en la cancha. Ramón Alfredo Faguaga, Manuel Cañadas, Quino Valencia, Juan Carlos Carreño, El Bocho Vázquez y toda la constelación de estrellas del fútbol nacional están con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, con el análisis, comentarios, anécdotas, entrevistas e información del fútbol nacional e internacional, sin faltar el toque de humor y musical. Recuerda, 106.9 con Quique Iraeta y Corazón Futbolero. Te esperamos. Buenos días en 106.9 FM. Hacemos radio para vos. A partir de este momento comienza Sputnik Mundo en 106.9 Radio. Desde Montevideo, Uruguay, saludamos y celebramos la oportunidad de divulgar nuestros contenidos en la 106.9 Radio. Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone. Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en América Latina y el accionar de personas y grupos que se identifican con la ideología nazi. Es por eso que entrevistamos al docente e historiador argentino Pablo Pozzi. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El intento de magnicidio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el llamado en Brasil de algunos grupos a utilizar la violencia y el aumento de los discursos de odio en la región ponen en alerta a América Latina ante el posible avance de la ultraderecha. El 1 de septiembre el mundo se sorprendió al conocerse que el hombre que había atentado ese día contra Cristina Fernández tenía en su cuerpo tatuajes vinculados a la ideología nazi. La posibilidad de que grupos de ultraderecha estén realizando actos de violencia política alarmó a muchos argentinos y a toda la región. Para profundizar en este tema y sus repercusiones en las democracias latinoamericanas, en Telescopio entrevistamos al historiador y docente argentino Pablo Pozzi. El entrevistado. En los últimos meses han ocurrido hechos de violencia, como el atentado a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, donde el atacante tenía tatuajes en su cuerpo con simbología nazi, lo que despertó además algunas alertas en la región. Pablo, ¿hay un resurgimiento de este tipo de ideologías? A ver, la cuestión simple y de a poco. Hay un resurgimiento del tipo de ideología nazi en América Latina y en el mundo. La respuesta simple es no. La mayoría de estos grupos existen desde hace bastante tiempo, desde el batallón Azov, pasando por los Lobos Plateados de Turquía, Amanecer Dorada de Grecia, el trasfondo de Víctor Orbán, la gente de Le Pen, de Le Pen padre, de Maurice Le Pen, hasta el movimiento social italiano de Almiraglio. Quizás es más notable en el caso latinoamericano, donde los sectores más abiertamente neonazis, tipo el Partido Ario Argentino y cosas similares, son pequeños, más aislados y más novedosos, donde más gente
de este tipo hubo y hay quizás, es en Chile, con sectores importantes del pinochetismo, en Bolivia, con la gente de la Falange Social Boliviana y sectores brasileros. Ahora, el tema no es tanto la aparición, digamos, nunca desaparecieron del todo después del 45 y vienen reconstruyéndose hace bastante tiempo. Basta ver que las estadísticas en el caso de Estados Unidos revelan más de un centenar de grupos de estos, de lo que ellos llaman de odio, pero que van desde tipos que creen en Odín y el Valhalla, pasando por el partido ario norteamericano, los nazis, bueno, qué sé yo. En varias campañas electorales en la región han aparecido grupos que llaman a matar y defienden la violencia. ¿Son grupos aislados? ¿Cuál es la situación en América Latina? ¿Y qué lleva a que proliferen grupos de ultraderecha? Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que pensar. Primero, creo que son un emergente del neoliberalismo, la pauperización y llevar la vasta mayoría de la población, no solo de América Latina, sino del mundo, a una miseria abyecta, sin posibilidades de futuro, habiendo quebrado todas las reglas políticas, judiciales, toda la protección donde el multimillonario tiene absoluta impunidad, habiendo pasado por una pandemia donde la vasta mayoría de la humanidad se empobreció significativamente y los 100 multimillonarios más ricos cuadruplicaron su fortuna de la noche a la mañana. Esto requiere alternativas. Claramente el capitalismo es un fracaso, más o menos a la altura de lo que se podía sentir en la década de 1920, y ante las carencias de la izquierda, como alternativa y como propuesta, lo que emergen son grupos de ultraderecha, ya sea populistas conservadores, neonazis, lo que puede ser un neoliberalismo extremo, etcétera. Acá, vuelvo a insistir, lo clave es la falta de propuesta por parte de la izquierda. Y la propuesta por parte de la izquierda es una propuesta hasta el día de hoy que tienen que ver sobre todo con cuestiones para la vasta mayoría de la población secundarias. Discutir el lenguaje inclusive, plantear el matrimonio igualitario, la adopción de parejas gays, son absolutamente importantes y centrales para los gays, para los sectores medios urbanos. Ahora, para los sectores más empobrecidos de la población, parece un chiste. ¿Y qué tan peligrosos son para las democracias grupos como la Banda de los Copitos, cuyo líder Nicolás Carrizo está detenido por el intento de asesinato a Cristina Fernández? Y depende de quién estamos hablando. Tipos como el Batallón Azov son terriblemente peligrosos. Los sectores neonazis enquistados en los aparatos de inteligencia de todos los países del mundo o en las fuerzas policiales son terriblemente peligrosos. La Banda de los Copitos es un chiste, realmente es una cosa que llama la atención. Pablo, ¿y qué tanto inciden los discursos de odio en la región? Y hasta ahora no demasiado, pero va a ser cada vez más. O sea, el mero hecho de que Donald Trump, a pesar de todas las cosas, siga reteniendo el 43% de la opinión pública, que Milei esté casi empatado con el kirchnerismo en intención de voto, es preocupante y evidentemente incide sus discursos de odio en nuestras democracias, que son cada vez menos democráticas. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. Sobre la posible expansión de grupos de extrema derecha en la región, en Telescopio consultamos al analista internacional y sociólogo Atilio Borón, doctorado en ciencia política, catedrático y escritor. Voces expertas. Creo que las sociedades latinoamericanas y creo que también Estados Unidos estamos atravesando un momento muy, muy difícil, un momento marcado por este verdadero cambio en las placas tectónicas del sistema internacional, que hace que la derecha se vuelva mucho más agresiva, mucho más virulenta. Lo mismo también en España. En España vemos cosas horrorosas de reivindicación de los peores crímenes del franquismo, y creo
que la Argentina es un capítulo más de esa triste historia internacional, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con los cambios en la arena internacional, en el tablero geopolítico mundial, la emergencia de China, la reaparición de Rusia, la entrada de la India a jugar en las grandes ligas, y todo eso evidentemente a los sectores más conservadores los enloquece y ven que su predominio está en peligro y apelan a cualquier medio con tal de mantenerse en el poder o mantener sus privilegios. El atacante Andrés Sabag Montiel tiene tatuados el sol negro y la cruz gamada, típicas del nazismo, símbolo que están utilizando los nazis ucranianos. Atilio, ¿hay grupos nazis en América Latina? Sí, claro, por supuesto. Neonazis, ¿no? O sea, es un nazismo actualizado, ayornado, pero sí, claro, y están actuando y son fuerzas de choque en muchos países. Los hay acá en la Argentina, los hay en Chile, los hay en buen número en Brasil, ¿verdad? Ha habido, bueno, esto es efecto de la descomposición del capitalismo como sistema, ¿verdad? Esto ya los historiadores que han estudiado este fenómeno lo han visto con toda claridad, y creo que esos grupos son fuerzas de choque. No tienen capacidad electoral, pero sí inclinan la balanza, el centro de gravedad del discurso público hacia la derecha de manera muy clara. Acá lo hemos visto con la Alianza Cambiemos, ¿verdad?, en donde la aparición de dos personajes así absolutamente radicalizados por derecha, extremistas y violentos como Milei y Espert, de alguna manera forzaron a que Cambiemos a adoptar una línea dura más cercana a esos sectores, pensando de que, bueno, las posturas ultra pueden ser mucho más mejor recompensadas en las urnas que la tibieza, aunque no ha habido nunca demasiada tibieza que digamos, pero bueno, ahí así están las cosas, ¿no? Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio. En referencia al aumento de los discursos de odio y su impacto en la región, en Sputnik consultamos a Ariel Helblum, director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal. El invitado. Que existen estos grupos, sabemos que existen. El tema pasa por lo siguiente, digamos, nadie puede ser policía de pensamiento. Lo que sí podemos hacer es prevenir determinadas situaciones respecto de las acciones que puedan llevar adelante. En determinados lugares de la región, llevar adelante, digamos, algún tipo de acciones para poder propagandizar ideologías que hablen de la destrucción de un grupo o de, digamos, de llevar adelante estas ideas, están prohibidas en más de uno de los lugares de la región. Con lo cual uno tiene que llegar a probar todas esas situaciones. Por eso es que andan en la clandestinidad, o estos grupos se mueven en determinado secretismo, o hacen sus actividades sabiendo que no pueden ser hechas a la luz del día. Tenemos una posición muy clara respecto a lo que tiene que ver con tres conceptos que hoy están en pugna, donde se vuelve a hablar del mensaje de odio. Creo que no hay que confundir libertad de expresión con discurso de odio, con la amplitud de la discusión democrática de ideas. Creo que son tres conceptos absolutamente diferentes. Creo que sí hay que tener algún tipo de postura respecto del discurso de odio, pero hay que separar discurso de odio del discurso que no nos gusta dentro del ámbito democrático. Discurso de odio es el que va apuntado a la eliminación de algún grupo por su razón de ser, no el que tenga que ver con que es mi opositor político. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio. ¿Por qué de repente proliferan? O sea, ¿por qué hace 10 a 15 años vienen creciendo en forma importante? Y no digo creciendo en militancia, aunque también, sino creciendo en apoyo popular, en voto, etcétera. Yo creo que aquí hay varias cosas que hay que pensar.
Primero creo que son un emergente del neoliberalismo, la pauperización, llevar la vasta mayoría de la población, no solo de América Latina, sino del mundo, a una miseria abyecta, sin posibilidades de futuro, habiendo quebrado todas las reglas políticas, judiciales, toda la protección donde el multimillonario tiene absoluta impunidad, habiendo pasado por una pandemia donde la vasta mayoría de la humanidad se empobreció significativamente y los 100 multimillonarios más ricos cuadruplicaron su fortuna de la noche a la mañana. Esto requiere alternativas. Claramente el capitalismo es un fracaso, más o menos a la altura de lo que se podía sentir en la década de 1920. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.